Que ese dinero te lo gastes bien. Pero otra parte se llaman participaciones federales, es también mucho dinero. Le dice, y esta otra parte de dinero, toma, ahí te va, haz lo que quieras con ella. A mí no me digas lo que tienes que hacer porque tú eres libre y soberano. Entonces gástatelo como te dé la gana. Pero los estados de la república, las participaciones federales en ese gástatelo como te dé la gana, pues lo han confundido, ¿no? Y entonces se lo roban. Y por ejemplo, lo que ha sido una práctica en los últimos años es que los gobernadores de los estados adquieren deuda pública con la banca privada. Entonces van con Banorte y le dicen, oye, dame un crédito, ¿no? Por 10,000 millones de pesos porque quiero construir un viaducto elevado. Oye, pero no tienes ni siquiera los coches suficientes que justifiquen tener un viaducto elevado. No, pero pues tengo un amigo que es constructor. ¿No? Ok, ¿cuánto necesitas? No, pues ahí están tus 1,000 millones. ¿A qué tasa de interés te lo pongo? No, así, o sea, puede negociar incluso su tasa de interés y todo, o sea, por lo regular el Estado cuando adquiere un servicio tiene que buscar las mejores condiciones tanto para la población como para el Estado y para economizar, pero cuando se trata de la adquisición de deuda, no hay ninguna ley que les diga tienes que licitar la deuda, tienes que buscar la mejor deuda, ni nada, pero sí hay una ley que les permite dejar las participaciones federales como garantía del pago de la deuda. Entonces, si a mí me dijeran, oye, te vamos a estar dando participaciones cada año y no te voy a dejar de dar, y yo me dicen, pero además puedes tú poner esto en garantía de una deuda, yo feliz voy y contrato una deuda con quien sea, porque yo no, ni la tengo que pagar yo, y el pago está seguro, y es una deuda de excelente calidad, porque cualquier banco va a quererte dar una deuda que se pague con participaciones federales. Entonces, ¿qué pasa? Han comprometido el gasto público al pago de deudas y ahorita deben más de 800,000 millones de pesos entre todos los estados y se compromete su gasto público. Entonces, por ejemplo, otro de los grandes avances que se hicieron en la ley, todo este chorro de la deuda pública es porque sí es un conflicto grave, pero también nos permite ilustrar que la Auditoría Superior de la Federación no podía fiscalizar participaciones federales. Ahora sí puede fiscalizar participaciones federales, entonces la auditoría ahora puede fiscalizar prácticamente todos los recursos, ¿no? Pues mira, le das mucho más fuerza en el nuevo sistema anticorrupción a la unidad de vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, que es la que se va a encargar de establecer un tipo de sanciones, pero no son las sanciones finales, son como sanciones de apercibimiento para los entes observados. Haz de cuenta, si te observaron algo, la auditoría va a poderte dar un seguimiento para que tú cumplas con esas observaciones, pero no va a ser quien te sancione finalmente, porque sigue sin facultades o sin dientes. Nosotros le llamamos dientes, cuando no te puede morder no tiene dientes, ¿no? Entonces sigue sin dientes, nada más que tiene mucho mayores facultades de investigación. Y lo que tiene ahora la auditoría es que la auditoría antes agarraba y decía, bueno, este es mi informe de irregularidades. Ay, perdón, Perdón, yo voy a bajar y lo voy a apagar. La auditoría actualmente, o sea, antes del Sistema Nacional Anticorrupción, terminaba de hacer sus informes y le decía a la autoridad sancionatoria, aquí están los informes, haz lo que quieras. Entonces la autoridad sancionatoria encontraba, por ejemplo, lo que tú dices, oye, pues tú no rindes cuentas, no cumpliste con este protocolo ni con este procedimiento y N cantidad de cosas. La auditoría, cuando se lo da a la autoridad sancionatoria y la autoridad sancionatoria lo revisa, le pregunta al sujeto obligado, le pregunta a la persona que observaron, a ver, ven, siéntate aquí, dice la auditoría que no entregaste tal cosa. No, claro que sí lo entregué, aquí lo tengo. Y se lo lleva, y entonces el ente sancionador le dice, oye, pues sí lo tenías, no te voy a sancionar. La auditoría hizo muy mal, ¿no? Pero ¿qué pasa? A la auditoría no le dices, oye, ese cuate que tú le observaste que te debía 1,000 millones de pesos y que no te comprobó nada de cómo se lo gastó, ya llegó aquí y me entregó esto y me dice que con esto lo está solventando. ¿Cómo ves? Eso no pasa actualmente, ¿no? Entonces lo que pasa es que el órgano sancionatorio, que es la Secretaría de la Función Pública,
acepta todas las pruebas que le muestran de manera extemporánea a lo que debieron haber hecho frente a la auditoría y subsana los errores y no pone sanciones. Y esas pruebas la mayoría de las veces pues surgieron para justificar o sea, no son documentos originales, pueden ser apócrifos, no quiero yo como sentenciar a todos por los que están observados por corruptos, pero tú tienes que darle vista a quien te investigó. Entonces la nueva ley lo que dice es, la autoridad sancionatoria no puede tomar como elementos válidos los que te presenten posteriormente a la investigación los sujetos que están observados, sin antes decirle a la auditoría, ¿estás de acuerdo con esto? ¿Estás de acuerdo cómo se está defendiendo? Y lo que no te presentó a ti, sí me lo presentó a mí. Y eso que sí me presentó, yo no sé si es legal, legítimo, si lo hizo en tiempo, si no lo hizo en tiempo, revísalo. Ahora ya se va a poder. Y ahora incluso, si la autoridad sancionatoria dice, no, la auditoría dice que te robaste este dinero, pero yo digo que no te lo robaste, te voy a eximir, ahí está tu sentencia que te exime. La nueva ley le permite a la auditoría impugnar esa sentencia y decir, oye, no, yo tengo elementos para que esa sentencia derive en una sanción y tú lo estás eximiendo. Vamos a una segunda instancia a ver qué dice. Entonces, ahora las cosas están mejor, ¿no? O sea, sí están mucho mejor. Ahí hay un ejemplo en uno de los informes de auditoría del PROCAR. Hay un caso como el que acaba de describir Oscar. Descubren que una planta de tratamiento, se gastaron el dinero de una planta de tratamiento y no se gastaron todo lo que se tenían que gastar, sino que quedaron a deber 8 millones de pesos, que no se gastaron en el periodo que debieron. Entonces la auditoría observa esos 8 millones de pesos y dice, oye, ¿dónde están? Devuélvemelos, si no los gastaste, devuélvemelos. Entonces, ¿qué hace la CAE, la Comisión de Agua del Estado de México, que es la que está administrando el dinero? Le dice al órgano interno de control de la CAE, aquí está el dinero, te lo devuelvo. Y todos los intereses que generó ese dinero en el banco se los embolsan. La auditoría dice, persiste la observación porque no me estás devolviendo todo el dinero. Eso se va al órgano interno de control, ¿no? Para que lo revisen. Y el órgano interno de control dice, yo no encontré ningún error en eso, así es que lo voy a archivar. Y lo archivó y ese dinero se perdió. Eso está en uno de los documentos que en algún momento les vamos a dar para que ustedes lo lean. Pero sí, eso es lo que ya no va a pasar. Entonces, eso ya no va a pasar. Ahora la auditoría puede darle seguimiento a sus observaciones y pedirle algún tipo de rendición de cuentas al órgano interno de control, pero sobre todo el hecho de que pueda acompañar a las investigaciones de los órganos sancionatorios ya le permite pues que no se quede en un estado de indefensión frente al ente obligado, ¿no? Bueno, es que son términos horribles los que estoy diciendo. O sea, pero es la Conagua. Sí, pero sí. Es la Conagua. Entonces, la Conagua va a llegar con el órgano sancionatorio y va a presentar lo que se le dé la gana, aunque no haya sido parte de la investigación de la auditoría. Y la Secretaría de la Función Pública o los órganos de control interno van a eximir a la Conagua sin que la auditoría pueda tener una voz ahí. Eso como está ahorita. Eso como está ahorita. El nuevo sistema ya no lo ve así. Entonces ahora vamos a pasar entonces el problema realmente de la corrupción es esa descomposición social que les decía al principio, ¿no? O sea, en la medida en la que la corrupción se enquista en las instituciones públicas y empieza a distorsionarse el sentido y el objeto de lo público. Entonces, si tu objeto es proporcionar pues vamos al tema de las aguas, ¿no? Saneamiento hidráulico y desasolve y todas las cosas que tiene que hacer la parte hidráulica. Cuando la corrupción está presente, el dinero público se extrae a intereses privados, el servicio público pierde calidad, se vuelve deficiente, se vuelve una porquería. El beneficiario del servicio público quiere hacer una denuncia, pero se da cuenta que no llega a ningún término, entonces termina ausentándose del interés público, deja de participar, deja de tener interés en lo que está sucediendo. El corrupto se siente todavía en el campo, como un campo mucho más abierto para seguir actuando como actúa, y entonces la corrupción se convierte en
escenario que solamente abre más espacios de corrupción y nos condena, ¿no? Porque entonces no se puede entender como un fenómeno individualizado, sino como un fenómeno generalizado, que además no sucede en la mente de la persona que está en el cargo público del que puede abusar, sino que sucede en la mente de una persona que está arriba de él y que le dice, nosotros somos un grupo y vamos a robar en red, y vamos a robar en equipo, ¿no? Y entonces se reconfigura el Estado a partir de gentes que tienen en sus manos las instituciones, porque las instituciones crean reglamentos, crean lineamientos y muchas veces crean leyes, aplican las leyes y hacen todo, ¿no? Entonces cuando el corrupto logra apoderarse de todas las instituciones y puede crear sus propias leyes, sus propios reglamentos y todo, puede incluso inventarse esquemas en donde se termine su pequeño lapso de poderío, ese momento de gloria en el que están 5 años en el poder y roban todo lo que pueden, pero pueden crear incluso leyes que les permitan seguir robando, salir de ahí, pero esa ley les permite que sus empresas van a estar siendo los concesionarios del gobierno por los próximos 20 años, ¿no? Pueden crear esquemas de participación público-privado, o sea, esquemas tremendos que yo les puedo platicar de algunos. Entonces el corrupto ya no solamente hoy en día te roba el tiempo que estuvo ahí, hoy en día, en el momento en el que se reconfiguran las instituciones y puede crear leyes y puede crear todo, plantea un escenario perfecto para seguirte robando los próximos 20 años. Entonces eso es una de las cosas más graves de la corrupción, esa descomposición, que quiere decir la corrupción tiene un nivel en donde deja de ser ilegal, porque el corrupto buscó la manera de tener un beneficio privado a través de la propia conformación de leyes, ¿no? Entonces eso es lo más delicado, o sea, la lucha contra la corrupción tiene que considerar el análisis de la formación de leyes, de reglamentos y detectar los conflictos de interés que puedan beneficiar a una o a más personas. Y mientras no tengamos ese diseño inteligente que pueda detectar la corrupción en los marcos legales, pues vamos a seguir siendo víctimas de la corrupción. Pero digamos que ese es el punto más álgido de la descomposición social a donde nos puede llevar la corrupción. Es el caso de Nayarit, ¿no? Es el caso de Nayarit, o sea, Nayarit tiene al propio fiscal, que es el jefe del narco, ¿no? No, al de Obras Públicas ahorita. O al de Obras Públicas. Que era dueño de una empresa y... No, pero ese es de Chihuahua, ¿no? No. De Nayarit también. Nayarit. Que era dueño de una empresa, cuando lo designan como secretario de Obras Públicas, y esa empresa fue la no que cumple con la reglamentación de los tiempos, que son 6 años, y a la vez asigna obra pública a la empresa esa. A su propia empresa, y él puede salir del cargo y participación sí. Y se vuelve una red de corrupción con sus amigos, con sus allegados, con sus familiares, y marcan toda la red de corrupción que hay ahí a la asignación de obra pública. Sí, está tremendo. Y eso sucede mucho con el tema de la obra pública. También ahorita estamos replanteando, haciendo un análisis de la ley de obra pública para hacer propuestas de la ley de obra pública, y la verdad es que también creemos que podemos tener éxito. Pues es lo que El chiste es hacer incidencia en las leyes en época electoral. Borenfeld hizo eso cuando era dirigente de la Conagua, le dio dinero a una organización civil, y cuando dejó de ser presidente de la Conagua, se fue a trabajar a esa organización civil, a la que le dio mucho. Ay, ¿no? A la de verdad, NEAS, ¿no? qué vergüenza. No, es que sí estamos en una situación indignante, pero yo soy de la idea de que no nos dejemos de indignar con la corrupción, porque ese es también el alimento de nuestra participación ciudadana, pero hay que tener una indignación más informada. Parece